la restauración a Jerusalén, luego que Zacarías se presentara al mismo. Después está la visión de los cuatro cuernos y los cuatro artesanos que destruyen los cuernos y que representan a las naciones que dispersaron a Israel. O sea, estamos hablando de los cuatro imperios, acuérdense de eso, que lo habíamos mencionado la vez pasada, del hombre con el cordel de medir y cómo Dios va a estar en medio de la medición y la reconstrucción de Jerusalén, que Dios los iba a guardar. En cuarto lugar, Josué, que es acusado por Satanás, pero el Señor lo defiende y le da nuevas ropas. También está la promesa del Mesías como el renuevo. La quinta visión que tiene que ver con el candelabro de oro y los dos olivos, cómo el candelabro representa al pueblo y cómo va a ser guiado por estos dos olivos que son Zorobabel, el líder político, y Josué, el líder religioso. Y es ahí donde en Zacarías 4 se habla acerca del poder del Señor y no por la fuerza humana. La sexta visión es la del rollo volador, la que contiene la maldición y el juicio contra aquellos que roban, que acusan, que lastiman a los que no tienen tanto, un poco una repetición de la ley y de lo que ellos habían aprendido en Deuteronomio capítulo 28. Em, Después está la mujer en el canasto, el efod, que es canasto, que representa la maldad y cómo es llevada a la tierra de Sinar para habitar. Recuerden que la tierra del Sinar es, sí, la Mesopotamia. Entonces el pecado es quitado de en medio de ellos para llevarlo a un lugar a donde no se adora a Dios. Y después la octava visión, que es la de los cuatro carros, eh, que salen en distintas direcciones, que hablan como Dios llega a todas las naciones, y es en el capítulo 6 también donde se menciona al Espíritu Santo, porque está Espíritu con mayúscula, ¿no? Un poco la conclusión de estas visiones es que el Señor siempre va a estar en control de todas las cosas. Eh, que a pesar de todo lo que ocurre en la vida diaria, Dios está en control, va a corregir, va a restaurar y va a cumplir cada una de sus promesas. Y no los iba a dejar a ellos eh, solos jamás. Bien, tenemos acá un poco el pasado, el presente y el futuro. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de los cuatro mensajes de Zacarías y de las dos cargas? Es decir, 8 visiones, 4 mensajes y 2 cargas. Las 8 visiones las acabamos de ver. Los 4 mensajes tienen que ver con restauración, que están en esos primeros capítulos. Después, el mensaje que tiene que ver con un buen gobierno, cómo Dios iba a levantar personas que realmente guiaran al pueblo. Después habla acerca del día del Señor, de los capítulos 12 al 14, y después habla de la importancia de la vida llena del Espíritu Santo y cómo Dios iba a derramar de su Espíritu con ella, con ellos, teniendo en cuenta que jamás iba a ser por fuerza ni por ejército, sino que iba a ser con su Espíritu, como dijo Jehová de los ejércitos en Zacarías 4. Y después las dos cargas, una tiene que ver con las naciones, ¿no? Y cómo Dios iba a juzgar a las naciones, como eh, lo vimos anteriormente con la visión de los caballos. Eh, pero también eh, la carga contra aquellos que roban. Y cómo Zacarías dentro del mismo pueblo, ese robar ahí está mal, en esta diapositiva, en la tierra propia, ¿sí? En la tierra de Judá, y cómo aquellos que expriman y que exploten a su pueblo, ellos van a ser juzgados. Bien,
En Zacarías hay profecías muy puntuales sobre Jesús. Entonces, vamos a ver algunas de ellas eh, porque son importantes. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque hablan acerca de lo que se cumpliría 400 y pico de años después, porque también tenía que ver con ese plan redentor que Dios tenía para con su pueblo. Eh, y son importantes también porque nos hacen entender a nosotros que el plan de Dios estuvo desde el principio y que Dios lo siguió comunicando hasta que finalmente ocurrió. Em, en Zacarías 9:9 habla acerca de la entrada triunfal. Su cumplimiento ya lo ven ahí, está en Mateo capítulo 21. El precio, las 30 piezas de plata por la cual él fue entregado, en Mateo 26. También que él sería traspasado y que se lamentarían por él, Juan 19. Al pastor herido y que las ovejas iban a ser dispersadas, Mateo 26, en Marcos 14 y Juan 10. Que iba a ser también una fuente de limpieza, como que iba a venir de la casa de David para limpiar sus corazones. También habla acerca del renuevo, cómo iba a ser una rama fresca, algo que volvía como a brotar de ese comienzo, Lucas y Hebreos. El buen pastor, eh, y ese buen pastor iba a apacentar al pueblo, pero que bueno, el pacto de paz iba a ser establecido y se cumple en Juan capítulo 10. Y después el rey que vendrá en Zacarías 14 y que saldrá y peleará y será el rey por sobre toda la tierra, que vemos el cumplimiento tanto en Apocalipsis 19 como en Apocalipsis 20. Bueno, acá tenemos un resumen del libro al cual ustedes pueden acceder, se los recomiendo. Esto es material que les va a servir a ustedes para el futuro, para preparar sus mensajes y sus estudios y sus meditaciones. Después, acá hay una comparación entre Ageo y Zacarías. Tenemos a Ageo el trabajador, que era el hombre práctico, el que podía hacer el trabajo físico, que él hablaba directamente, su lenguaje era muy claro, consideren sus caminos, edifiquen la casa, construyan el templo que es necesario, es decir, hacer las cosas acá sobre la tierra. Mientras que tenemos a Zacarías, que era sacerdote, que tenía esta visión más sacerdotal, que eran visiones más complejas, que tenían bastante simbolismo y que el mensaje clave tenía que ver con, no con el ejército, sino con su espíritu. Y hablaba más de lo eterno, de la santidad del futuro Mesías, más de construir el templo ahora, ¿no? Entonces ahí tienen una tabla comparativa, eh, uno que es más práctico y reconstruir el templo, el otro más espiritual, el plan de Dios para el futuro. En su naturaleza él trabajó junto al pueblo con los pies sobre la tierra. Y recuerden ustedes que Zacarías siempre era mira para arriba y vas a ver. Y después el mensaje clave de uno que tenía que ver con considerar los caminos que estaban llevando adelante y edificar la casa, mientras que en el caso de Zacarías tenía más que ver no con el ejército, sino con su espíritu. Y bueno, y ambos ocurren en el contexto de la vuelta a Jerusalén después de estar exiliados en Babilonia. Y recuerden que entre Ageo y Zacarías habían pasado aproximadamente entre 15 y 16 años.
Muy bien. Llegamos entonces a Malaquías. Como siempre decimos, este es uno de los posibles bosquejos que habla acerca de un mensaje de amor, luego un mensaje de reprimenda y después un mensaje de esperanza. Habíamos ya hablado acerca de toda la introducción de Malaquías en la clase anterior, así que lo que vamos a hacer es directamente ir a lo que nos dice el mismo texto, ¿no? Bien, cuando cuando hablamos de Malaquías, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Se supone que lo escribió entre el 430 y el 400 antes de Cristo. Habían caído en apatía, habían caído en una desobediencia bastante grande y lo que hace Malaquías es llamarlos al arrepentimiento. Y el texto, digamos, para recordar es: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Hablando de Juan el Bautista y después del Señor Jesús. Entonces, los mensajes principales de Malaquías tienen que ver con ese amor fluctuante del pueblo, después un llamado a corregir aquellas cosas que estaban mal, habla acerca de la llegada del Señor y después del día del Señor. Entonces, comenzamos con el capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán. Entonces, habla acerca del pueblo de Israel. En realidad está hablando del pueblo de Jacob en general, ¿sí? Acá no habla de Israel, reino del norte, porque ese ya no existe. Este está hablando del pueblo escogido. Y entonces hace la comparación entre Jacob y Esaú. A Jacob lo mantuvo, lo recibió, lo aceptó, y a Esaú lo desechó. Versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense ustedes que cuando le hace ese esa primera pregunta a los de Israel, Israel responde: ¿en qué nos amaste? Y entonces Dios hace la comparación entre Esaú y Jacob. Y acá está hablando de los sacerdotes. ¿Y qué dicen los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y entonces ahí el Señor da la lista. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntenlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ven cómo ellos no cumplían con la ley.
hacían las cosas a su manera pensando que Dios no se iba a dar cuenta. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde que el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís su alimento es despreciable. Habéis dicho, además, oh, qué fastidio que es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Mm? En el Nuevo Testamento a nosotros se nos insta que más que no prometamos si no vamos a cumplir, ¿no es cierto? Capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. 3. He aquí yo dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor delante de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, bla, bla, bla. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Es decir, ellos no estaban cumpliendo con el mandato y el mandamiento que Dios le había dado a Leví. Versículo 9 dice, porque se habían apartado del camino, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Bien, seguimos adelante y versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bien, entonces acá tenemos como un juicio muy fuerte sobre los líderes religiosos. Capítulo 3 dice, aquí ya vimos esto, yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los sacerdotes, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, en los días antiguos. Versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, hay un factor humano muy importante. Yo decido volver a Dios y Dios se vuelve a mí, pero tiene que haber, Dios siempre está para recibirnos, pero nosotros tenemos que decidir querer hacerlo. ¿Mm? ¿Robará el hombre a Dios? 3:8. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. También eso era parte
de las leyes que habían recibido con Moisés. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ya hemos hablado sobre esto la vez pasada, no vuelvo a repetirlo. Versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice yo? Una frase muy típica de los niños cuando nosotros le decimos, vení para acá. ¿Y yo qué hice? ¿Qué hice yo? ¿No? Bueno, acá tenemos a estos caprichosos también que no han dicho nada. 14. Habéis dicho, por demás se servirá a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Como queriendo decir, lo mismo vivir de cualquier manera. Total, vivimos igual. Pero eso no era lo que el Señor había planteado en el Pentateuco. Entonces, pensar de esa manera era una verdadera herejía. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, va a haber gente que al ser perdonada y al entender que sus caminos son los equivocados, que se van a volver a Él y van a poder discernir la diferencia. Porque cuando uno está equivocado, uno no puede hacer ningún tipo de discernimiento. Pero una vez que uno es, digamos, tocado por el poder del Señor y uno entiende sus verdades, uno comprende aquellas cosas que ha hecho mal y que lo han apartado de él. Y después el capítulo 4 que habla acerca del gran día de Jehová. Este es un día de juicio, ¿sí? Para aquellos que no hayan seguido al Señor. Pero, dice el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Que está también en Lucas y en Efesios, ¿sí? Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a la tierra quiero decir, maldición. Es decir, que lo que está diciendo el profeta es que antes que venga ese día terrible, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque Dios tiene grandes cosas para ustedes y ustedes lo que hacen es seguir las leyes que yo les di a ustedes en el desierto. Muy bien, con esto entonces culminamos con este pequeño resumen de Malaquías.
Dios les bendiga mucho y hasta pronto.